Hola, hola. Allá está. Hola, buenos días, hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor y también queremos saludar a los hermanos que nos están mirando por Zoom. Y ahora vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos del Señor, que sea Él el que tome control de esta reunión y nos ayude en todo lo que hagamos. Y vamos a orar. Hermanos, si pueden ponerse de pie, por favor. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú eres un Dios bueno. Gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este día precioso que tú nos regalas, Señor. Gracias porque hemos podido volver nuevamente, Señor, a tu casa para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo lo que estamos aquí, Señor, que hemos podido venir, y también te damos gracias, Señor, por todos los hermanos que están escuchando y están viendo por el Zoom, Señor. Te damos gracias, te pedimos que tú los bendigas también, Señor, que todo lo que hagamos en esta mañana, Señor, que sea para glorificar tu nombre, Señor, que seamos esa sal que sazona, Señor, que seamos esa luz que brilla en las tinieblas, Señor, en la oscuridad. Señor, te pedimos todo, lo ponemos en tus manos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a leer una lectura que se encuentra, pero yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero se encuentra en Mateo 5, del 13 al 16. Y dice así: enseñanzas acerca de la luz, de la sal y de la luz. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumine a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. Hermano, yo estaba escudriñando esta palabra. Muchas veces yo creo que la hemos leído, esta palabra. Yo muchas veces, pero no la había escudriñado. Y el Señor aquí nos manda, hay dos mandatos muy importantes para nosotros. Y dice, ustedes, cuando Él dijo que Él era la luz del mundo, y nos ha dejado a nosotros un gran mandamiento, como es que nosotros, dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Que nosotros no seamos esa sal que no sirve para nada, como dice aquí, ¿no? Que seamos esa sal que sazona, que en nuestra vida sea sazonada con sal, y nuestra luz, que la luz del Señor alumbre en nuestra vida, que seamos ejemplo, que nuestras acciones brillen, que seamos testimonio donde quiera que vamos, que seamos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra iglesia y en nuestro trabajo y donde quiera que vamos, que el Señor nos ilumine, que seamos luz, que este mandamiento es muy importante para nosotros. El Señor nos ha dejado, ¿no?, ese mandamiento, y que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Amén, hermano. Y ahora vamos a dar los anuncios. El día lunes, reunión de hombres a las 8 de la tarde, es por Zoom. El día martes a las 19 horas, oración por Zoom. El día jueves a las 19 horas, estudio bíblico de Apocalipsis 11 y oración por el Zoom. El sábado a las 16:30 horas, reunión de adolescentes por Zoom. Y el domingo, la escuela dominical a las 10:30 y el culto a las 12, a las 12 horas presencial y por Zoom. Y también hay un aviso muy importante, y es el 14 de marzo hay una reunión a las 5 de la tarde, una asamblea de la iglesia, para todos los miembros de la iglesia. Es muy importante, hermano, que estemos todos.
Y no olvidéis, hermanos, por favor, de el que quiera asistir aquí al culto presencial, de apuntarse con el hermano Juan. Apuntarse con el hermano Juan. Y otro aviso. Y ahora vamos a dar paso a nuestros hermanos de la alabanza. Bueno, mientras cumplimos el protocolo de limpieza y desinfección, compartir que estamos muy felices de estar otra vez aquí reunidos como iglesia, como familia. Como no, ya podemos hacerlo, aunque somos pocos, pero somos muchos en el Señor. Así que vamos a disfrutar del amor fraternal, aunque sea 1,5 metros. Pero vamos a empezar... Vamos a empezar cantando, como no, en la casa de Dios. Claro, por supuesto, porque finalmente podemos estar en la casa de Dios, pero con la actitud correcta, ¿no? Con un corazón alegre, gozoso, contentos de estar aquí otra vez. Vamos a cantar en la casa de Dios, nos ponemos todos de pie y con alegría y con energía empezamos alabando al Señor esta mañana. Y a veces necesitamos ser recordados que Dios sana, ¿verdad? Pero es un concepto que todo el mundo sabe, pero es bueno recordarlo especialmente a través de la alabanza y cantar quién es Dios, que tenemos un Dios tan fuerte, grande, poderoso y que sana. A propósito,
quisiera compartir esto, me hace mucha gracia. Mi hija está harta del coronavirus, ¿vale? Siempre está cansada porque no le deja hacer nada, ni ir al parque, ni a la casa de sus amigas, no le deja hacer nada. Entonces, dice, mamá, ¿qué podemos hacer para que se vaya el coronavirus? Y yo, buena pregunta, podemos orar, le digo. Y ella dice, qué buena idea, mami. Y se pone pensando, pues hay que orar noche y día para que se vaya el coronavirus. Y yo me quedé, pues sí, hay que orar noche y día, porque Dios sana. No es que la sociedad no se haya buscado lo que estamos viviendo, ¿vale? La sociedad se lo ha buscado y por algo estamos viviendo. Pero Dios sana y puede hacer que se vaya el coronavirus. Así que es verdad que hay que orar noche y día, pero vamos a recordar una vez más quién es el Dios que tenemos. Y vamos a cantar Mi Dios. Canción que vamos a cantar la he elegido porque dice, ya no puedo esperar, te quiero alabar. Es como que estábamos en casa esperando cuándo podemos ir a alabar juntos. Y por eso elegí esa canción. Pero esta canción dice mucho más, porque es como un pantallazo del plan de salvación de Dios, que sin ser merecedores nos ha dado salvación. Y a los que no habéis venido a la escuela dominical o no habéis podido conectaros, habéis perdido una clase magistral, o como se dice ahora, una masterclass en soteriología, que es el estudio de la doctrina de la salvación. Porque hemos hablado de lo que es el amor de Cristo
reflejado en la justificación, porque Dios también es justo y tiene que aplicar justicia. Y eso pasó en la muerte de Cristo. Y lo hemos visto en detalle en la escuela dominical, gracias a nuestro profesor. Lo has hecho fenomenal. Muchas gracias por recordarnos que tenemos esa salvación sin merecerla, porque Jesús es tan grande, su amor es tan grande que ha dado su vida por nosotros. Vamos a recordarlo también en esta canción y cantar eso. Ya no puedo esperar para alabar juntos como iglesia. Pues hoy nuestra hermana Elfi leía que tenemos que ser luz en la oscuridad y sal en la tierra, la sal que sala. Y esto hablaba, ¿no? Rindo mi vida para hacer luz, para que mis obras brillen ante esta sociedad perdida. Y tiene que mostrar el amor del Señor, cuán profundo es, cuán inmenso es. Por eso vamos a cantar cuán profundo es tu amor. Cuán profundo es tu amor.
gracias, Señor, por tu amor tan inmenso, del cual somos merecedores. Ayúdanos a vivir de acorde al sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. Bendícenos para que podamos hacer brillar nuestras obras en la oscuridad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mientras el grupo toca esta canción, podéis sentaros para recoger la ofrenda. A ver si tengo todo, mis gafas, mi puntero, mi Biblia, que después busco las gafas por aquí y por allí. Os comento, he puesto jabón y se siguen empañando. He puesto de todo y se siguen empañando, así que no sé cómo usar las gafas con la mascarilla. No se puede, ¿verdad? Es un imposible. Qué gusto da volver a estar en la iglesia. No sé si podemos bajarlo un poquito, creo que está muy fuerte. Está muy alto. La verdad que se extraña. Como dice Ruth, hasta la peque ya extraña la iglesia. El otro día vinimos a limpiar y me decía, papá, llévame a la iglesia. Le digo, pero no va nadie, vamos a limpiar. Pero yo quiero ir a la iglesia. Y qué bueno que es, ¿no? No sé si quería venir para jugar, para estar con el papá, pero lo importante es que quería venir. Y me quedé con eso, no le pregunté por las dudas. A veces cuando preguntamos, metemos la pata. Pero vamos a seguir estudiando el libro de... ¿De qué? ¿Estábamos? Estoy atento. El libro de Éxodo. Y ya vamos casi por uno de los capítulos que está llegando medio como al final, aunque todavía faltan unos cuantos, pero vamos a ver que después algunos se repiten, porque aquí está toda la explicación y después vamos a ver cómo se hacen cada una de las cosas. Pero vamos a poner todo este tiempo en las manos del Señor y vamos a ver qué podemos aprender de este capítulo, que os digo, me costó muchísimo resumirlo,
solamente he hecho 10 páginas en PDF de la primera parte, después de ahí saqué otro resumen y otro resumen, y no he podido hacer un resumen para darlo todo entero hoy, si nos queríamos ir más o menos en 40 minutos, una hora. Así que lo vamos a dar en 2 partes, ¿vale? 2 partes. Vamos a orar y vamos a disfrutar de la primera parte del capítulo 30. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, porque tú abres las puertas, Señor, cuando tú quieres y tú las cierras cuando tú quieres. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que se ha desplazado, por cada uno de los que no ha podido venir, Señor, ya sea por el aforo, por enfermedad o por distintas circunstancias, por temor. Oro, Señor, para que allí donde estén, tú les estés bendiciendo. Oro, Señor, para que me uses en esta mañana para hablar tu palabra, Señor. Tú sabes que si tú no nos ayudas, poco podemos entenderla. Pero cuando tú nos das luz, Señor, y tú nos revelas, podemos sacar tanto para nosotros. Y oramos, Señor, para que sea así, para que en esta mañana sea un mensaje personal para cada uno de nosotros. No solamente un mensaje congregacional, no solamente para los que nos escuchan por allí a nivel grupo, sino que sea individual para cada uno de nosotros. Que podamos aprender a acercarnos a ti, Señor. Gracias por tu palabra y porque de toda ella, Señor, podemos sacar enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Así que hemos llegado a ver casi todo el tabernáculo como tienda. Ahora vamos a ver todos los utensilios. De los utensilios vimos el arca, que estaba en el lugar santísimo, vimos el altar de bronce la última vez, vimos las puertas, vimos todo esto. Pero vamos a seguir porque hay más utensilios dentro del altar. Y cuando encontramos cada uno de los mobiliarios, aquí en el capítulo 30 y más adelante también los otros capítulos que vamos a ver que como decíamos, que Dios tiene cuidado de cada uno de los detalles. A veces lo leemos y decimos, wow, cuánto oro había en el santuario, cuánto oro, cuánta plata en el tabernáculo, cuánta madera de acacia, cuánto había de esto, pero no tomamos en cuenta que para el pueblo de Dios cada una de estas cosas tenía un significado. Y si lo tenía para el pueblo de Dios y nosotros somos el pueblo de Dios, ¿por qué no adoptar ese significado para nosotros? Y simplemente cuando leemos el libro de Éxodo o cuando nos tocan las genealogías o el libro de Levíticos, lo pasamos como si fuera un libro de historia que nos cuesta entender medio rapidito y qué bonito era el templo, ¿no? Y aprendemos que tenemos que decorar nuestro templo y traer cosas de oro, que no veo ninguna por aquí, al templo. Podéis traer, no digo que no, podéis traer cosas de plata, podéis traer cosas de bronce al templo, pero que tengan un significado. Eso tiene mucho más valor. Así que Dios, como no hace nada al azar, toma a Moisés y le va a mostrar todo el tabernáculo, le va a mostrar los utensilios y le va a dar toda una serie de instrucciones, como decíamos, más específicas que el manual de IKEA. Todo. Sí, el manual de IKEA te pone ahí tanto de esto, del otro y cómo ensamblarlo, pero aquí le ponía hasta las medidas. Y no solamente vemos que él pone las medidas, que pone cómo ensamblar todo y cómo armar todo, sino que dice que da sabiduría, como veíamos, cuando tenían que escoger algunos, para realizar estas obras. O sea que también sin la sabiduría del Señor no lo podían hacer. Pero vemos que todo esto encierra un poco todos estos capítulos. Cosas específicas e instrucciones específicas, como vemos ahí, y ya que tengo a Moisés, no voy a usar el cosito, que lo use, ya que esté atento para pasar las diapositivas. Así que vamos a leer primero estos capítulos, estos 10 versículos primeros. Vamos a leer Éxodo 30, del 1 al 10. Y comienza diciendo el altar de incienso. Y te voy a pedir sí que pongas la imagen. No sabemos si era exactamente así, pero es más o menos la descripción que da. Dice una corona, pero ¿no? Entonces vamos a ir viendo qué significa cada una de estas cosas, el porqué y aprendiendo de ellas. Pero vamos a leerlo. Dice así: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo, y su anchura de un codo. Será cuadrado, y su altura de 2 codos. Ahí está. Y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de sus cornisas y sus 2 esquinas a los ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio.
donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Cuando las enciendas las lámparas al anochecer, quemarán incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el no ofreceréis sobre él el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramará sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año harás expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Así que lo primero que veo aquí es que teníamos dos altares. Uno que teníamos en la puerta, por decir así, del tabernáculo, en la parte de afuera, del atrio, y otro que tenemos dentro. Vemos también que hay una gran diferencia entre esos altares. Uno era de bronce, ¿recordáis? El otro es de oro. Ambos eran de madera de acacia, pero estaban revestidos de distintas maneras. En uno se iban a ofrecer sacrificios y en este no se iban a ofrecer ningún sacrificio animal, aunque se iba a pintar los cuernos una vez al año con la sangre de los sacrificios del primer altar. También vemos que en este altar no se podía ofrecer incienso extraño, ni tampoco fuego extraño. Vamos a ver más adelante en Levítico. Los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño y murieron por esto, así que no se puede ofrecer cualquier cosa en el altar de incienso. Este altar, como vemos aquí, voy a leer un poquito esto, luego vuelvo al apunte. Dice, madera de acacia, como dijimos, esa era una madera que resiste y que habla de la humanidad incorruptible de Cristo. Era una madera que no se corrompe, que no se pudre fácilmente. Y nos mostraba de nuestro Señor. A modo de repaso, ¿vale? El oro dice que representa la deidad de Cristo. Los cuernos siempre son figuras de poder. Y va a hablar del poder de la gracia. ¿Por qué 4 y por qué 4 lados y perfectos? Porque la gracia de Dios se extiende en todas direcciones. Cuando habla de 4 en la tierra, va a hablar ¿de acuerdo a los que están estudiando el Apocalipsis? De los 4 puntos de la tierra, los ángeles, va a hablar de la plenitud, porque habla de que la gracia de Dios se iba a extender por toda la tierra. También recordemos que iba a estar puesto en posición donde cada cara iba a dar a un punto cardinal donde estaban ordenadas las tribus. Por tanto, abarcaba a todos. Cuando vemos las medidas, me gustó esta que encontré, dice que es 1 codo de ancho por 1 de largo, o sea, ¿no? 1 y 1. ¿Por qué? Porque dice que para Dios no hay acepción de personas y Él tomaba todos los puntos iguales en cuanto a nuestra relación, que hablaba de la relación personal. No puedo tener una relación más amplia con una persona y descartar a otra. Pero vemos que usa 2 codos de altura porque dice que nuestra relación con Dios tiene que ser mayor, ¿vale? Tiene que ser el doble. Si yo tengo una buena relación con mi esposa, con Dios tiene que ser el doble. Si tengo una buena relación con los hermanos, con Dios siempre tiene que ser el doble. Va a hablar de la excelencia. Después, cuando vemos, ¿no?, que es la figura de Cristo que intercede, es el incienso, como vimos en Apocalipsis, simboliza las oraciones. Y el único mediador entre Dios y los hombres, el que lleva nuestras oraciones, ¿quién es? Jesús. Y después vamos a ver el Espíritu que intercede por nosotros con gemidos, ¿no? Por eso también hay 2 varas, porque va a representar el ministerio de la intercesión. Dice que la cornisa se semejaba a una corona. En el primer altar no tenía esto. ¿Por qué? Porque el primer altar, el de bronce, hablaba del sacrificio, hablaba de la cruz, hablaba del juicio de Dios. Y allí la única corona que portó el Señor fue la que le dieron los hombres, y era una corona de espinas que implicaba el sufrimiento. Pero aquí lo vemos como en Apocalipsis, como lo describe Juan allí en Apocalipsis 14, donde lo vemos que viene con una corona de oro, ya viene para reinar, ¿no? Y esto habla de ese Cristo Rey. Después vamos a hablar un poquito de las oraciones, pero solamente lo voy a mencionar porque lo vamos a tocar más cuando detallemos el incienso el próximo domingo, ¿no? Debemos orar, y va a enseñar, ¿no?, orar al Padre como enseñó Jesús, porque va a mostrar que el modelo de oración que tenemos que presentar era Jesús, pero lo vamos a tocar la semana que viene. Y los anillos, siempre el anillo habla de ¿qué? De algo eterno, algo que no se termina, que no tiene fin. ¿Por qué iba a hablar del amor de Dios? Normalmente cuando estudiamos el altar de incienso, nos paramos aquí y es lo que sacamos de enseñanza. Es muy bonita, ¿verdad? Es una preciosa enseñanza, porque vemos a Cristo allí. Pero, ¿sabes qué? A mí me gusta un poco más
ser práctico y decir, bueno, vale, conozco al Señor, conozco lo que Dios hace, conozco su ministerio, conozco que era su humanidad perfecta, conozco que es Dios, lo he reconocido como Dios, pero ¿qué más me enseña este altar de incienso? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué es lo que tengo que aprender de este altar? Así que empecé a estudiar un poquito y lo primero que encuentro en cuanto a este altar es de que tenía que ser rociado con la sangre, una vez al año. Cristo, sabemos que ya su sangre es eterna, como dice el libro de Hebreos, que ya no hay que volver a los sacrificios, pero era para no olvidar que sin la sangre no podíamos estar en la presencia de Dios. Al igual que nosotros, sin la sangre de Cristo no podemos entrar a la presencia de Dios. Aquí otra de las cosas que me llama la atención era la ubicación. Estaba allí ubicado, si vemos, frente al velo, ¿vale? Si esta era la entrada, aquí estaba el velo y aquí teníamos el altar de incienso, porque implicaba que cada vez que iban a ofrecer el incienso, que significaba las oraciones del pueblo, la intercesión de los sacerdotes por el pueblo, tenían que estar de cara a Dios, tenían que estar mirando hacia Dios, aunque no lo podían ver por causa del pecado. Por eso estaba el velo. Gracias a Dios, nosotros no tenemos ese velo. Pero qué importante que es que nuestras oraciones sean de cara a Dios. ¿Y qué significa ser de cara a Dios? ¿Te has dado cuenta que normalmente cuando oramos, y oramos habitualmente, perdemos la conciencia de quién es Dios? Y a veces hacemos hasta oraciones repetitivas. Hacemos oraciones que se basan, bueno, en lo que hemos oído y porque alguien oró bonito diciendo ciertas palabras, las empiezo a repetir sin quizás tener una conciencia de lo que realmente significa. O oro apurado, corriendo, ¿no? Como cuando llego a la mesa y tengo hambre, Señor, bendice estos alimentos que vamos a comer, gracias, te pido por todo, amén, ¿no? Y esas oraciones. Pero cuando estamos mirando a Dios, no podemos hacer esas oraciones. ¿Te has dado cuenta que cuando hacemos esas oraciones rápidas estamos mirando el plato de comida y no a Dios? Que viene a través de Dios. Y es algo que tenemos que aprender. Cuando presentamos nuestras oraciones a Dios, tenemos que tener en cuenta que estamos en la presencia de Dios. El altar estaba con un velo. Detrás del velo estaba el arca que representaba la presencia de Dios, el lugar donde se iba a encontrar, ¿no? Moisés o Aarón con el Señor, el sumo sacerdote. Aquí le dice, yo me encontraré contigo. Estaba hablando ¿a quién? A Moisés. Le estaba dando las medidas a Moisés. Y Jehová le dice, allí yo me encontraré contigo. Ahora yo decía, ¿cuántos de nosotros tenemos un altar para ir a orar? ¿Cuántos de nosotros tenemos un altar para ir a presentar nuestras oraciones delante del Señor? ¿Y qué me refiero a un altar? Algo especial. Algo que te recuerde quién es Dios. Que te recuerde su humanidad, su sacrificio, su poder de darte vida y su reinado. Porque Dios reina. Porque Jesucristo reina y reinará. Ahora, nosotros cuando oramos sin un altar, y yo sé que el altar tiene que ser nuestro corazón, pero por eso digo, es una aplicación práctica, ¿no? Y me llamaba a tener un lugar separado. Un lugar donde esté yo solo y Dios. A veces lo enseñamos cuando enseñamos a hacer un devocional, pero no le damos la importancia. Donde esté yo solo y Dios. Donde pueda presentar mis oraciones a Dios con todo lo que implica, con lo amargo, con lo dulce, con la confesión. Pero yo y Dios, mirando a Dios cara a cara, o a la gloria de Dios. Porque hasta que no sea tal como Cristo, no voy a poder ver, pero sí su gloria, ¿no? Recordar quién es Dios. Recordando su sacrificio. Recordando que era Dios y vino a morir por mí, con ese respeto, con ese amor y con esa reverencia, acercarme a Dios, a ofrecer mis oraciones. Me gusta cuando algunos hermanos me dicen, pon esto por favor en el grupo de intercesión o en info porque queremos que oren. Y agarramos esas oraciones porque somos sacerdotes hoy. Real sacerdocio, nación santa. No somos el sumo sacerdote que entraba a la otra parte, pero somos sacerdotes. Y recuerden que cuando vimos cuando vimos ahora que tuvimos la Navidad, ¿no? Que Zacarías tenía el turno de ofrecer las oraciones y de estar en el templo, o sea que era por turnos. Y nosotros tenemos la oportunidad de entrar continuamente a ese altar y orar, no solamente por nuestra necesidad, sino por la de los demás. Pero, ¿cómo entramos al altar?
¿Cómo entramos? Porque vamos a ver también que para poder entrar a este lugar, más adelante, tenían que pasar por el lavacro, por la fuente, donde tenían que purificarse. Pero vamos a centrarnos ahora en el altar. ¿Cómo son mis oraciones a Dios? ¿Te has puesto a pensar cuánto hace que no te pones a orar realmente delante del Señor, sabiendo quién es Dios y cómo es Dios? Sabiendo o siendo consciente de lo que Dios hizo por ti y lo que sigue haciendo diariamente, y presentar nuestras oraciones como olor grato. Yo pensaba y me hacía la ilustración que a veces ir a poner el incienso sobre el altar, lo hacíamos como cuando le vamos a dar de comer a mis gallinas. Abrimos la puerta y le echamos rápido para que no se escapen y le cerramos, ¿no? Y llevamos las oraciones, Señor, te pido sí por tal persona que está sufriendo. Y ya está. Está mal. A veces no tenemos tiempo. Nehemías oró antes de hablar, y es verdad. Pero estoy hablando de tomar un tiempo específico para orar. Fíjate que aquí los sacerdotes, ¿cuándo tenían que presentarse? Dice, por la mañana tenían que ofrecer incienso y por la tarde. O sea, cuando iban a preparar las lámparas, que ahora vamos a ver qué significa esto, ¿no? Y cuando iban a encenderlas. Y aquí se acaba otra lección para mi vida. Somos luz. Así que si tomamos el ejemplo de los sacerdotes, mínimo, teníamos que llegar 2 veces al día a ese altar. Porque dice que eso ya significaba, y el incienso quedaba ahí, ¿no? Como algo perpetuo, tenía que ser perpetuo, no se podía apagar. Ahora, el altar, ¿sabés con qué se encendía el incienso? Tomaban del fuego del altar que estaba afuera, del altar de sacrificio. De ahí tomaban el fuego, por eso no podían ofrecer fuego extraño. Lo vamos a ver en los otros capítulos más adelante. Y de ese fuego que tomaban, que había sido rociado por la sangre y por la grosura de los carneros y de todo el sacrificio, tomaban de las brasas allí y ponían para que el incienso se queme, porque no era como conocemos ahora el incienso que viene en un palito, como te lo venden y lo clavan, no, eran las especies trabajadas y se echaban sobre una fuente que había allí, una base, y sobre eso se iba quemando y había que tener fuego para que se queme. Y fíjate que esas oraciones tapaban todo el olor de la grasa, todo lo que podía haber caído en ese otro fuego, que puede ser que huela mal, y lo vamos a ver cuando veamos el incienso, por qué tiene esa composición específica, ¿no? Pero tapaban todo eso, tapaban toda la inmundicia, todo el pecado, todo lo feo que se sacrificaban en otro altar, porque llegaban limpios ante Dios. Así que me desafiaba a hacer un altar en casa, a tener un lugar para ofrecer las oraciones por mí, por mi familia, por vosotros, porque lo necesito. Necesito saber que Dios está ahí. Ahora, lo otro que me llamaba la atención dice, capítulo 30, versículo 6, ¿no? Donde me encontraré contigo. O sea, ese lugar especial para encontrarnos con Dios. Pero si seguimos un poquito más adelante, el 7, dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. ¿Qué significa alistar las lámparas? No lo tenía anotado, pero no lo voy a leer porque ya lo hemos mencionado, ¿no? Somos luz, ¿verdad? Mateo 5, 16, 17. Somos la luz del mundo. Y tenemos que alistar nuestras lámparas para alumbrar. ¿Y qué mejor que alistar las lámparas cuando vamos en oración al altar? Y cada vez que vamos al altar, alistamos nuestras lámparas, porque tenemos que alumbrar. ¿Te has dado cuenta que a veces nos levantamos tan apurados que suena la alarma, que tenemos que salir corriendo y no hemos tomado el tiempo de orar, de alistar las lámparas y después queremos alumbrar? ¿Queremos alumbrar con las obras, como decía Mateo que leíamos recién, 17, 18? Con nuestras obras hacia alumbre nuestro testimonio. Si no hemos orado, si salimos con poco de Dios y con toda nuestra humanidad de casa. Y la segunda vez, por la tarde, dice el versículo 8, y Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso, grito perpetuo. Cuando estamos alumbrando, cuando encendemos nuestras lámparas, cuando estamos predicando el Evangelio, cuando estamos siendo luz, tenemos que estar orando. Porque el incienso simboliza esas oraciones. Y a veces salimos a predicar el Evangelio, claro,
no oramos. No oramos quizás ahí frente al altar en nuestra mente, diciendo, Dios, dame sabiduría, dame las palabras que necesito alumbrar a mi tío, mi hermano, mi vecino, mi primo que no te conoce. Y mira qué hermoso cuando esa persona recibe a Cristo. Y te conviertes como en Aarón, encendiendo una lámpara nueva que va a alumbrar y que tienes que alistar, tienes que preparar. Pero claro, nosotros lo hacemos a nuestra manera. Nos levantamos y orar a Dios, ¿para qué? Si estamos muy apurados, suena el reloj, estamos cansados, otra vez el reloj. ¿Te has dado cuenta que nos levantamos renegando por la alarma, el neve dando gracias a Dios por un nuevo día? Yo no sé qué canta Bartolito. Hoy 6:30 empezó, ¿no? Bartolito es mi gallo. Pero el tío se levanta, agita las plumas y empieza a cantar. Yo no sé si está alabando o qué. Yo creo que sí, que es su canto a Dios. Porque la creación alaba a Dios. Y nosotros nos levantamos, el neve todo contento. Otra vez este reloj, 5 minutos más. Ya está sonando y nos levantamos después corriendo y que pierdo el autobús o que tengo ahí a tal lado. Y no pasamos por el altar y después queremos alumbrar, queremos que nuestras lámparas estén listas para alumbrar. El altar de incienso. Un altar que estaba frente al lugar santísimo. Un lugar que nos lleva y que lleva nuestras oraciones a la presencia de Dios. Menos mal que Dios es bueno. Porque si Dios solamente escuchara las oraciones que presentáramos frente a este altar, con la reverencia que se necesita para entrar en el altar, con la limpieza que se necesitaba para entrar en el altar, realmente, ¿cuántas oraciones así hacemos al día? ¿Cuántas escucharía Dios? Menos mal que Dios escucha todo. Y que en su misericordia nos da una nueva oportunidad vez tras vez. Pero tenemos que tener cuidado, porque el altar no es cualquier cosa. El altar es nuestro lugar de encuentro con Dios. Por tanto, si quieres tomar que metafóricamente el corazón va a ser tu altar, tienes que prepararlo, mantenerlo limpio, porque tu corazón, ¿sabes qué tiene que ser? La imagen de Cristo. Y un corazón que no perdona, un corazón que no ama, una mente que está cargada de cosas, se debe descansar en Dios y con la confianza plena en Dios como lo tenía Cristo, ¿está siendo la imagen de Cristo o no? Y el lugar donde vamos a orar tiene que ser un lugar que nos recuerde al Señor. Ponte algo que te recuerde. Ponte, y no digo de hacer imágenes, no quiero idolatría aquí, pero ponte algo que te recuerde al Señor. Que te recuerde cómo tú llegaste a los pies de Cristo. La gracia del Señor alcanzándote por los 4 lados de ese altar, envolviéndote. Esos cuernos que hablan del poder de Dios y la protección de Dios con la cual vas a pedir para salir cada día. Que fueron pintados con la sangre de Cristo porque si no, no podríamos poner nuestras oraciones encima. Y tengamos un lugar de respeto y reverencia a Dios. Cada día. Pero ahí no termina el capítulo 30. Podemos hablar más de este altar, pero ya lo tocaremos más adelante, también hay más. Pero como después vemos la fabricación del altar, lo vamos a volver a tocar algunas cosas y ampliar. Vamos capítulo a capítulo. Versículo 11. ¿Sabes qué me llamó muchísimo la atención? Y que no había prestado atención de las veces que leí la Biblia, es la primera vez que presto atención a esto. Había que pagar un impuesto para el rescate del alma. Dice así. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. O sea, cada vez que lo iba a censar, ¿no? Habla de contar. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomará de los hijos de Israel el dinero de la expiación y lo dará al servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial
Fíjate cuál es el sentido de este impuesto. Memorial a los hijos de Israel, ¿eh? para hacer expiación por vuestras almas. ¿Sabes cuánto era lo que tenían que pagar? Siempre dijimos la salvación es gratis. Pero aquí para entrar tenían que pagar. Pero estuve sacando cuentas y es gracioso porque yo pensé que químicamente el hombre valía sobre 19, 20 euros, que es lo que lo cotizan hoy, ¿no? O sea, si te descomponen químicamente, no valen más de 15 euros, los más gorditos 20, ¿vale? Químicamente. El resto es polvo, no sirve para nada, es polvo. Eso es lo que valemos químicamente, no nuestra alma, ¿vale? Pero nuestra alma tiene un valor aquí. Dice, el impuesto eran 5 gramos de plata. 5 gramos de plata. Estuve mirando y haciendo cuenta y el gramo de plata está a 0,73 céntimos. O sea que valemos 3,65 euros. Entre 3 y 5, depende de si vamos a un compro oro o no. Pero entre 3 a 6 euros tenían que pagar. Esto era algo accesible a todos. Pero me encanta que era el mismo precio para el rico que para el pobre. Porque para Dios todos valemos lo mismo. ¿Sabes quién pagó este impuesto? Jesús. Jesús cuando iba al templo le dice, pero tú no pagas impuestos. Y le dice a su discípulo, ¿acaso el hijo tiene que pagar los impuestos? Bueno, para que no piensen mal ellos. Pedro, vete a pescar un pez y en la boca vas a encontrar una moneda, un dracma. Y era más que lo que tenía que pagar, 3,65 euros. El precio de tu alma. Así que teníamos un impuesto que nos habla de igualdad. De que para Dios no importa si eres rico, si eres pobre, si eres blanco, si eres negro, si eres alto, si eres bajo. No, aunque tú quisieras decirle, no, yo valgo más que mi esposa porque soy más gordito, porque soy mejor, porque soy más guapo. Dios te dice, tu alma vale lo mismo. Por eso entiendo cuando dice que somos nada, menos que nada, lo que no es, menudo polvo entre las naciones. Porque eso es lo que hizo el pecado en nuestras vidas, nos quitó el valor, nos quitó el precio. Y ahora tenemos que pagar un precio del rescate, pero ¿sabes qué? Ese rescate era de alguien que lo daban por misericordia porque ya estaba por morir, porque ya no servía para nada, y alguien decía, bueno, por lo menos que sus últimos días viva en libertad, ya no sirve para nada, daban algo simbólico y la persona quedaba libre, y ese es el valor que toman para el rescate del alma. Porque nuestra alma cargada de pecado, en la esclavitud del pecado, como hacían los egipcios, cuando ya no servías para nada, no valías para nada. Y eso es lo que hizo el pecado en nuestra vida, quitarnos el valor. Y cuando tenían que pagar esto, era simplemente un memorial. Era un memorial de decirle, tu vida sin Dios no vale nada. Pero Dios la quiere rescatar para que vuelva a tener valor. Recordaba, tengo un amigo que es luthier. Y un día, andando por estos mercadillos, se encontró un violín italiano. Y me lo mostró. Yo fui a su taller ahí, está cerca de Embajadores, en Madrid, y me lo mostró. Y me dice, ¿sabes cuánto vale este violín? 6.000 euros. Dice, cuando lo restaure, 15.000. ¿Sabes cuánto lo pagué? 3 euros. Porque estaba roto, dice, y el que lo vendía no tenía ni idea. Yo cuando lo vi no podía creer que me vendiera ese violín a 3 euros. O 5 euros, una cosa así, pero se lo compró, lo llevó al taller y ya lo había empezado a restaurar y ya había aumentado su valor, porque estaba nuevamente en las manos de un maestro que podía restaurarlo. Así que la vida tiene otro valor. Estaba leyendo y salió en los periódicos, lo podéis buscar, no sé si conocéis a Murtaza, ¿verdad que no? Eso porque leéis poco el periódico. Murtaza, está bien, estamos aburridos de noticias que no son buenas, entonces a veces uno lee otras cosas. Murtaza es un niño afgano y agarró una camiseta de plástico, de estas del supermercado, porque allí todavía las dan, y de esas que son tiritas, y era tirita celeste y blanca. Entonces se la puso y como era fan de Messi, le pintó Messi atrás y le pintó el número 10, como era celeste y blanca de Argentina, ¿vale? No pintó la del Barça, de Argentina. Por eso tenía más valor. Pero bueno, resulta que salió en las redes sociales, Messi lo ve y va
a conocer a este niño cuando tenían un partido en un país ahí cercano, se tomó el detalle de ir a verlo. Le regaló un balón y una camiseta firmada y le hizo una promesa. No sé si la va a cumplir o no, o si es verdad, por lo menos así lo ponía el periódico, que le iba a ayudar cuando sea mayor a cumplir sus sueños, ¿no? Que él iba, como diciendo, te voy a ayudar a pagar tu carrera. Esa fue la frase que le hizo. Resulta que esto tuvo una cierta trascendencia y Murtaza, que no valía nada, allí, con 3 añitos, 4 que tendría, 5, porque no pone bien la edad, era pequeñito, con la foto, pasa su vida a ser terrible. Porque allí pensaron que porque Messi, como que lo estaba haciendo de sponsor o algo, le empezaron a llegar amenazas de que si no pagaba tanto lo iban a secuestrar, de que si no hacía tanto, hoy, y lo puedes buscar en el diario, está como una persona protegida. Le han cambiado la identidad, este es el nombre antiguo, le han cambiado de identidad y lo han trasladado de país a él y a su familia, y lo tienen escondido, porque tiene amenazas. ¿Sabes por qué? Porque se encontró a Messi. Ya por eso su vida tenía valor. Y Messi es mortal. Aunque gana fortuna, es mortal, ¿eh? No se la va a gastar. Imagínate tú cuando conociste a Dios. Cuando te pones la camiseta de soy cristiano, pero no de bolsa, sino la firmada por Cristo, que dice, me pertenece. Y cuando Cristo te dice, te voy a ayudar a cumplir tus sueños, a cumplir tus metas y tus visiones en Cristo, en mí, porque lo que yo tengo es lo mejor para ti. ¿No cobra valor tu vida? Así que, pero me llamaba la atención porque es impuesto. Hablaba de igualdad. Una vida que no tiene valor, pero que pasa a tener valor después de los sacrificios del altar, después de llegar al altar, ¿no es cierto?, limpio y poder ofrecer sus oraciones a Dios y poder ser luz y poder ser lámpara. Cambia la vida. Pero también me llamaba la atención en esta persona, en Murtaza, ¿no?, que cuando él empezó a tener dinero o cierto valor, aquellos que nunca dieron nada por él empezaron a preocuparse, a buscarlo. ¿Y sabes qué fue lo primero que vino a mi mente? Que cuando yo no valía nada para Dios, nadie me buscaba. Pero cuando empezamos a valer para Dios, porque somos instrumentos para su gloria en sus manos, dice la Biblia que el enemigo, el adversario, el diablo, el que vino a matar, a hurtar y destruir, anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Él sabe que ya fuiste rescatado, él no puede pedir un rescate. Puede hacer que tu vida vuelva a perder el valor, no para Cristo, sino para ti y para el ministerio. Para Cristo vas a tener el mismo valor, Él siempre va a estar dispuesto a perdonarte y limpiarte con su sangre, y lo vemos en 1 de Juan 1:9. Pero ¿sabes? ¿Cuántos cristianos dejamos que nos roben el valor nuevamente después de haber entendido que no valíamos nada, de entender que nuestro valor es añadido no por lo que somos, sino por lo que tenemos dentro? Olvidáis que ahora somos simplemente vasos, pero lo que está dentro es Dios mismo. Cuando Cristo se fue, dijo, os enviaré. Es bueno que yo me vaya, porque si no, el Padre no enviaría al Consolador. Y dice que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que ahora está en nosotros. Ahora es un altar para Dios. Ahora tu imagen es la imagen de Cristo, porque Él la está formando si tú matas al viejo hombre. Pero Satanás no quiere que alistes tus lámparas. No quiere que ofrezcas tus oraciones. No quiere que tú puedas presentarte como alguien que va a encender otras lámparas por la gracia de Dios y la gloria de Dios. ¿Y sabes qué? Te va a ofrecer todo lo que el mundo ofrece. Te va a mostrar, como veíamos la semana pasada con Uriol, allí un manto, te va a mostrar unos lingotes de oro, te va a mostrar algo que vas a esconder debajo de tu cueva, de tu tienda, porque no vas a querer que en la iglesia sepan lo que tienes por ahí, porque sabes que eso es consecuencia de desobedecer a Dios, y vas a ofrecer al altar fuego extraño. Porque el fuego extraño es cualquier, o incienso extraño, como vamos a ver más adelante, es cualquier cosa que Dios no le agrada o no puso para poner sobre el altar. Él dejó cosas específicas. Así como dice, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir, dejó cosas específicas que vamos a ver con el incienso. Pero ¿cómo es tu vida? Porque no valía nada, ¿eh? Ponle 20 euros químicamente, más 5 tu alma, siendo generoso, pagando bien la plata, 25 euros.
Pero Cristo no pagó 25 euros por nosotros. Hasta lo cantamos, ¿no? Sé que has pagado un alto precio. Pero ¿qué pasa con ese precio? Olvidamos que ese era el precio para poder ofrecer el rescate, pero el rescate verdadero era o lo que cubría el pecado era el sacrificio. Si tú no pagabas ese rescate, no podías llevar para que los sacerdotes hagan el sacrificio por ti. Y eso era simplemente mostrar de que estoy dispuesto a que alguien me rescate. Porque entiendo que no tengo valor sin Cristo. Pero debemos ser como el altar. Debemos mostrar la imagen de Cristo. Y en toda nuestra humanidad, que quizás no es de acacia, que es corruptible porque nos dejamos ensuciar una y otra vez, tiene que haber algo de oro. Algo de la persona de Cristo que refleje al Señor y que muestre que estamos caminando hacia la gloria de Dios y a mostrar la imagen de nuestro Cristo. Esa imagen que perdimos por el pecado. Esa imagen que Cristo reclama cuando le dicen a quién debemos pagar tributo o impuesto. Y le dice, dame una moneda. Y le dice, ¿de quién es la imagen? Del César. Pues dásela al César, porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y le estaba diciendo allí a la gente, fuiste creado a imagen de Dios, tu vida le pertenece a Dios, eres de Dios, dale todo a Dios. Pero no lo entendemos así. Y le damos parte. Y después queremos que Él ofrende, que Dios haga para nosotros, que acepte nuestras ofrendas, nuestras oraciones. Si nuestro incienso está sucio, si nuestra vida está sucia, si seguimos leyendo, antes de pasar, quería recordar solamente un versículo. Hechos 17:27 dice, acerquémonos tanto en oración como en adoración. No era un consejo que daba a Dios, a ese altar. Y vamos a avanzar un poquito más. Vamos a ver la fuente de bronce, del 17 en adelante. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, en su base de bronce para lavar. Con su base de bronce para lavar. Y la colocarás en el tabernáculo de reunión entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar y quemar la ofrenda encendida a Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, y su descendencia por sus generaciones. La fuente tenía que estar entre el altar donde ofrecían el sacrificio y la puerta del tabernáculo. Y cuando entraban por la puerta podían ver el altar de incienso, pero no podían entrar sin antes haberse purificado, sin haberse lavado en esa fuente. Vamos a ver algunas cosas. Me llamó la atención que es lo único que no tiene medida, porque habla de una medida personal. Algunos necesitamos más grande la fuente que otros. Moisés la hizo a su medida. ¿Vale? Dice, nos habla de una medida personal. El agua y la fuente son siempre la obra del Espíritu Santo mostrándonos, ¿no? Porque Él es el que nos enseña, pero la fuente también dice ser lavados por la palabra. Así que el agua también va a simbolizar la palabra, ¿no? El Espíritu Santo lavándonos a través de la palabra. Es figura del bautismo. Por eso tenían que lavarse antes de presentarse, ofrecer su ministerio. Se lavaban antes del sacrificio y se lavaban después del sacrificio para entrar, ¿no? Por eso también lo tomamos el bautismo como una iniciación al ministerio. Dice, examínese cada uno a sí mismo para servir a Dios y ministrar en su templo. Lo vemos en Éxodo 30, en el 20 lo vamos a ver más adelante. Ahora, cada uno tenía que autoexaminarse en esa fuente. Imagínate, llegabas a la fuente y te empezabas a mirar. ¿Sabes qué era lo curioso? Y no es un detalle aparte, que esa fuente estaba hecha, ¿sabes con qué? Con el bronce, dice más adelante, lo vamos a ver cuando lo empiezan a construir, con el bronce de los espejos de las mujeres. Había espejos vanidosas las mujeres. Algunos hombres también, y más que las mujeres, pasan más tiempo. Pero era con los espejos.
Porque todo lo que hablaba esa fuente era del autoexamen, de mirarnos, y cuando veía que estaba hecha por los espejos, la vez que aparece la palabra espejo relacionada con la palabra es en Santiago, donde dice que el hombre natural se mira en la palabra y no como si fuera un espejo para ver qué está bien y qué está mal, pero el hombre natural se va y se olvida y que no teníamos que hacerlo eso nosotros. Pero venía algo más, porque ya vimos que habían sido consagrados los sacerdotes y cómo tenían que consagrarlos. ¿Por qué seguir lavándose? Claro, por la suciedad del camino. Y venía a mi mente aquella cena. ¿Te acordáis del Señor? Cuando estando todos allí, Él se quita el manto diciendo, bueno, soy la autoridad, porque era el manto de maestro, pero se lo quita y se pone a lavar los pies a sus discípulos. Y allí Pedro le dice, Señor, no, a mí no me lavas. Si no te lavo no tienes partes conmigo. Pues báñame. No, Pedro. Solo necesitamos quitarte el polvo del camino. Porque aquellos que fuimos lavados por la sangre de Cristo, jamás volveremos a valer 3,65. Nuestra alma tiene valor. Nuestra alma ya nunca va a ser lo mismo. Fuimos restaurados por el Maestro y aunque a veces nos desafinamos, tendrá que afinarnos. Y es eso cuando nos acercamos a Dios, nos vemos en la palabra y empezamos a ajustar lo que está mal, a quitar lo que sobra, la mancha de aquí, el huevo frito cuando comes, y que quedes limpio nuevamente para presentarte. Y habla de ese polvo del camino. En la cena del Señor le dijo, solo tengo que limpiarte el polvo del camino. Andando diariamente en la vida en Cristo, nos enojamos, nos enfadamos, pensamos mal del pastor, pensamos mal del hermano, pensamos mal de todo el mundo, porque ¿no? Pero nos vamos ensuciando. Y esa fuente que tiene que ser 1 Juan 1:9 en este tiempo, que es la confesión y el arrepentimiento, nos vemos en la palabra y nos lavamos en Cristo, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad, ¿no? Y llegamos a los pies de Cristo y nos limpiamos antes de ofrecer las oraciones por los demás. Cuando el sacerdote entraba al altar de incienso, pasaba por esta fuente. Y hablaba de esa limpieza constante. Y él se limpiaba de lo que podía haberse ensuciado haciendo el sacrificio o presentando los animales o ayudando a la gente a caminar para llegar hasta el sacrificio, porque eran muchos, no todos estaban matando animales o quemando animales. Había turnos, como lo vimos con Jeremías, se organizaban, pero siempre te ensuciabas y necesitabas de esta fuente para lavarte, para presentarte en la presencia del Señor. Y cada vez que vamos a presentar nuestras oraciones al Señor, la primer parte de nuestra oración tiene que ser reconocer a Dios, porque lo vimos en el Padre Nuestro, ¿no? Él reconoce a Dios, reconoce su poder, es lo que estás viendo. Pero después, reconocer nuestra condición. Limpiarnos nosotros para que nuestras oraciones lleguen limpia y pura delante del Señor cuando intercedo por un hermano. ¿Cómo el Señor a veces me va a escuchar si estoy pidiendo por Maribel, por decir un nombre, y estoy cargado de pecado, estoy cargado de inmundicia y no me he limpiado, y yo puedo llegar a interceder por ella? Pero como lo pusieron en el grupo de intercesión, me pongo a orar sin haberme limpiado. Cuidado. El altar, el lavacro, nos enseña cómo tenemos que presentarnos a orar, los pasos. No podemos presentarnos sin haber pasado por el altar del sacrificio, sin haber sido rociados con la sangre del Cordero inmolado de Dios. Pero aún así nos vamos ensuciando, por eso necesitamos esta fuente. La fuente de bronce que habla el bronce hablaba de juicio, donde es un autojuicio, un autoexaminarnos, como en la cena del Señor. Cada uno examínese a sí mismo y vea si puede participar de los panes que también vamos a ver adentro del tabernáculo. Y cuando te examinas, te lavas en la palabra, te lavas en las promesas de Dios, entras a la presencia de Dios de una forma diferente. Y ahí nuestras oraciones son escuchadas de una forma diferente. Ese humo del incienso quedaba allí porque eran las cortinas, estaba todo cerrado y durante todo el día esas oraciones, ese humo representando las oraciones, estaba en la presencia de Dios. En Apocalipsis vimos que el Cordero intercede por nosotros. Precioso. Ya, porque eres el sumo sacerdote, el que entraba dentro del sumo sacerdote, y allí tenemos a nuestro sumo sacerdote ofreciendo por nosotros, pasando por todas las etapas. Juan capítulo 13, versículo 7, dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú ahora no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y cuando leía este otro último versículo, por eso lo quería pensar aquí. ¿Estamos todos lavados? ¿Sabes que en la iglesia no todos son lavados? ¿Sabes que hay personas en una iglesia, y espero que no sea en esta, hablo de iglesia general, ¿no? Una iglesia universal, hay personas que no han entendido el sacrificio de Cristo, que no han entendido que su vida no valía nada y que tienen que pagar un precio mínimo, que es el acercarse a Dios y dejar que Él haga el resto? Que es un valor simbólico el hecho de decir, me acerco a Dios confiando en Él y Dios hace todo el resto, porque ya lo hizo en el altar. Pero hay personas que todavía no están limpias. Hay personas que nos estarán escuchando por Zoom o por YouTube después que todavía no están limpias. ¿Y qué esperáis para llegar a la sangre del Cordero? ¿Qué esperáis para aceptar el sacrificio de Cristo en vuestras vidas? ¿Qué esperáis para ver la resurrección de Cristo? Porque este altar nos muestra, el altar de incienso, un Cristo resucitado. El altar de bronce era un Cristo juzgado en la tierra con todo el dolor, con toda la cruz, con todo el sacrificio. Pero aquí nos muestra en el altar un Cristo intercediendo por nosotros, porque Cristo no solo murió, sino que resucitó para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Y si aún no has puesto tu fe en Cristo, eres de los que no todos. Aquí hacía referencia a Judas. Estaba entre ellos, pero no había dado ese paso de fe. Y quizás aquí en la iglesia, en el local, quizás en casa, hay gente que todavía no ha dado ese paso de fe. ¿Y qué esperáis para poder entrar a la presencia de Dios? Dios quiere encontrarse contigo en el altar, pero no puede hacerlo si estás sucio de tu pecado. Y si ya lo has hecho, si ya has recibido a Cristo como tu Salvador, si has hecho esa oración pidiéndole perdón a Cristo por tus pecados, pero hay algo que ensucia tu vida, ¿qué esperas para desecharlo? Y pasar por la fuente y poder presentar tus oraciones a Dios en la presencia de Dios, porque hoy no hay velo. Porque hoy no hay velo que separe el lugar santo y el santísimo. Hoy entramos por Cristo, que es la puerta, y estamos en la presencia de Dios. Y lo único que lo impide es la inmundicia de nuestro pecado. El no obedecer la palabra de Dios, el querer hacer las cosas a nuestra manera. ¿Qué esperamos para cambiar? Me llama mucho la atención esta fuente. Porque hay gente que a pesar de ver la fuente, de ver el sacrificio, de ver todo el tabernáculo, de ver un Cristo muerto, crucificado y sufriente en un altar de bronce que habla del juicio, pero un Cristo resucitado en la presencia de Dios, que es el altar de incienso intercediendo por nosotros, no cree. Y hay otros que creen y lo menosprecian. ¿Acaso crees que Cristo tuvo que pagar por su vida? ¿Te has dado cuenta que Él dice, lo voy a hacer por ellos porque yo no necesito pagar tributo para rescatar mi alma en el templo? Porque era sin pecado. Y pagó un precio tan alto por nosotros, pero no le damos importancia. Si hemos recibido a Cristo, quizás viviendo a nuestra manera, le quitamos la importancia. Y si no lo hemos hecho, como dijo alguien por ahí en la reunión de oración que compartía, que alguien le dijo, prefiero estar calentito en el infierno. No vas a estar calentito en el infierno. Vas a estar ardiendo. Porque la única forma de entrar a la presencia de Dios es a través de Cristo. Todo el tabernáculo nos enseña eso. Los altares nos enseñan eso. La fuente nos enseña que sin la sangre de Cristo, sin la palabra de Dios limpiando nuestra vida, no tenemos acceso por nuestro pecado. ¿Y qué esperamos para limpiarlo? Para vivir diferente. Veremos más con el incienso. Vamos a dejar aquí en la fuente. Luego toca el incienso y el aceite de la unción, que hay mucha tela también para cortar ahí. Ir estudiándolo en casa. Buscar cosas y descubrir por vosotros mismos qué significa todo esto para nuestra vida. Es apasionante. Dios no dejó todos los detalles al milímetro para que simplemente Moisés y el pueblo de Dios hiciera este tabernáculo. Lo hizo para que aprendamos de ello. Así que disfrutemos de la palabra de Dios en casa, estudiando acerca de todo esto. Y vamos a cerrar los ojos antes de que venga Elfi a cerrar el culto. Me gustaría invitarte a orar. Si has entendido que sin Cristo no puedes estar en la presencia de Dios, que puedas decirle, Dios,
Allí donde estás, dile: Dios, reconozco mis pecados. Reconozco que Cristo, representado en ese altar de bronce, pagó por mí el juicio. Pagó por mi juicio, por mi condenación. Pagó por mis pecados. Quiero ser limpio, Señor, para estar en tu presencia. Te recibo como mi Salvador. Si eres de los que ya tiene a Cristo, dile: Señor, ayúdame a vivir una vida en santidad. Que esta fuente, Señor, sea diaria en mi vida para limpiarme de las cosas que me ensucian, mis pensamientos, mis acciones, porque quiero estar limpio delante de ti para ofrecer mis oraciones a ti. Señor, que podamos vivir una vida de santidad. Que así como cada uno de los elementos del tabernáculo te representaban y mostraban una parte tuya, que nosotros podamos reflejar, Señor, una parte tuya para que muchos puedan ver. Que podamos, Señor, tomar la oración como algo serio, presentarnos delante de ti por las mañanas y por la tarde como algo perpetuo, como algo, Señor, que tenemos que hacer, no solamente que queremos, sino que tenemos que hacer. Que podamos, Señor, prepararnos para ser lámparas encendidas, pero también para encender a otras. Que preparemos nuestro corazón y nuestra mente, Señor, al levantarnos, que nos levantemos con gozo y vayamos a ese altar, Señor, a presentarnos para comenzar el día, pero también vayamos para terminar el día. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a despedirnos de este lugar, vamos a hacer una oración para despedirnos. Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias por este tiempo que hemos podido estar aquí disfrutando, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, te damos por todo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que a través de tu palabra, como leía el pastor, Señor, que a través de tu palabra, Señor, podamos leerla y limpiar nuestras vidas, Señor, que podamos ver, Señor, examinarnos cada día, Señor, y limpiarnos de toda maldad, Padre bendito del cielo, que podamos tener un altar, Señor, con una reverencia, Señor, única para ti, Señor, con ese respeto que tú te mereces, Señor, podamos entrar, como dice tu palabra, al trono de la gracia para encontrar ese oportuno socorro, Señor. Ayúdanos, Padre amado, queremos, Señor, obedecerte, queremos, Señor, que podamos poner en práctica, Señor, tus mandamientos, Padre, que de esa manera podemos obedecer y podemos adquirir las bendiciones, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Llévanos con tu paz y tu bendición, Señor, a nuestros hogares. Padre amado, en el nombre de Jesús, amén y amén.